¿Qué tal? Buen día. El que conoce al exterior es erudito. El que conoce su interior es sabio. El que conquista a los demás es poderoso. El que se conquista a sí mismo es invencible. Lo dijo Lao Tse. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hoy vamos a conversar sobre cómo nos habla nuestro cuerpo mediante los síntomas. ¿Cómo nos habla nuestro cuerpo mediante los síntomas? Primero, los síntomas son mensajeros del subconsciente. ¿Cómo entenderíamos eso, que los síntomas son mensajeros del subconsciente? Lo entenderíamos como un cuerpo poderoso que nos refleja todo lo que tenemos, todo lo que sentimos y lo que hemos vivido en nuestro subconsciente se va reflejando a través de diversos síntomas de nuestro cuerpo, ya sea dolor, incomodidad, opresión, hasta podría ser cuando hay un accidente. Todo eso nos refleja los síntomas de nuestro cuerpo. Hola. Ustedes escuchan mi voz. Estoy ronca. Ayer no estaba así. ¿Qué me dice mi voz? ¿Qué me dice sobre lo que me está reflejando mi cuerpo? Y esto es un síntoma. Yo ayer tuve una eventualidad un poco incómoda y de verdad que con una emoción muy fuerte. Me llamaron del colegio de una de mis hijas, el colegio de mi hija, y conversé con la persona que me llamó, pero era para contarme sobre un evento que había pasado con una de las compañeras. Cuando yo me enteré, me sorprendí y me incomodé, pero agradecí mucho que me cuente, porque de esa manera vamos aprendiendo mutuamente como padres. Cada día se aprende. Llegué a mi casa y le conté a mi esposo. Y en mi caso, yo me sentí incómoda. Yo me sentí bastante como que no pude decir muchas cosas. Y yo dije, ok, fui afuera de mi casa al patio y comencé a hacer como que liberación emocional, a liberarme de mi emoción, con todas las herramientas que yo lo sé. Pero yo no hice una integración emocional, no la hice. ¿Y qué pasó? Ayer en la noche no podía hablar, no se me salía la voz, estaba muy ronca. Y hoy en la mañana amanecí mucho mejor, estoy hablando, pero entendí qué había pasado. Y en mi caso, sí dije, ok, acá está mi emoción y esto es lo que ha pasado y esto es lo que me afectó. Sin embargo, a mi esposo, como yo le había dicho, él había comido y la barriguita se le inflamó y tuvo bastante dolor abdominal. ¿Qué le dijo a él su cuerpo? Su cuerpo se manifestó ante una emoción. Es por eso que los síntomas son mensajeros del subconsciente. Entonces, como eso nos ha pasado por una emoción que es rapidita, que fue de un solo día, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos emociones del pasado, emociones atrapadas? Por lo general, el periodo que tenemos para que se manifieste una enfermedad son aproximadamente 2 años. Sin embargo, no es necesariamente así. Puede ser como ayer en mi caso, que fue tan rápido, y en el de mi esposo, o personas que nunca se le aparece la corporalidad y son emociones atrapadas que vienen desde la infancia. Entonces, cuando uno tiene una sensación, tiene que empezar a conocer su cuerpo. Y eso fue una de las frases por la que empecé. Por la frase que empecé, el que se conquista a sí mismo es invencible. ¿Por qué?
porque de esa manera nosotros nos vamos conociendo y vamos sabiendo qué nos está reflejando nuestro cuerpo, tanto a nivel físico como a nivel mental. Entonces uno mismo puede comenzar a, se podría decir, decodificar qué me está pasando. El segundo punto es que tiene que ver mucho con este periodo que se presentan los síntomas. El periodo que se presenta, que le comenté que aproximadamente eran 2 años. Pues sí, mayormente son 2 años. En el caso de mi papá tuvo un cáncer, le detectaron un cáncer ya en fase terminal. Y me dijeron, ven para que te despidas de tu padre, él vive en Iquitos, que es fuera de donde yo vivo. Yo dije, no puede ser, ¿cómo va a despedir? De pronto lo vi bien y ahora está mal. ¿Qué sucedió ahí? Mi papá vino, logramos traerlo a Lima, le operaron. Mi papá decidió vivir. Gracias a Dios está vivo hasta ahora. El cáncer terminal que le daban 2 semanas de vida, pues ahora ya ha pasado como 4 años, él sigue vivo. Él ha decidido vivir. Sin embargo, ¿qué pasó? Cuando le detectaron este tema del cáncer, era el 2018. El 2018 le detectaron cáncer. ¿A dónde? Cáncer a la próstata. Entonces, ese cáncer a la próstata le afectó tanto. Pero ¿de dónde vino ese cáncer a la próstata? Cuando se comenzó a evaluar y lo comenzamos a conversar también, el 2016 mi hermana falleció. Entonces, como falleció, mi papá ya tenía esa emoción atrapada, esa emoción tan fuerte que llegó a convertirse en un sentimiento, y ese sentimiento le afectó tanto, sobre todo a un lugar que tiene que ver mucho con la procreación y que tenía que ver con mi hermana. Esa situación hizo que mi papá llegue a tener ese tipo de cáncer. Le hicieron una operación, no le pudieron hacer quimioterapias por la edad que tiene y por la operación al corazón que tiene. Entonces comenzó a degradarse sus huesos, comenzó a sufrir cáncer de huesos. O sea, el cáncer de próstata le afectó a los huesos y de pronto le dijeron que tenía una metástasis, todo su cuerpo. Y wow, y mi papá seguía vivo y bueno, pero el tema eran los dolores de los huesos. ¿Y qué pasaba ahí? Pasaba que él tenía que darse cuenta, y a eso voy al punto 3. El punto 3 es decodificando el lenguaje de los síntomas. ¿Qué función específica tiene el órgano afectado? La función específica de este órgano. Entonces, cada uno de lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, tenemos que comenzar a decodificar por qué me viene esto, de dónde viene, qué función tiene. En el caso de mi papá comenzó a afectarle ya del cáncer de próstata, pasó al cáncer de huesos. ¿Y qué tiene que ver los huesos? Los huesos tienen que ver con tejido duro. El hueso es tejido duro. ¿Qué significa tejido duro? Tejido duro significa que tiene afectado el alma, el espíritu. La afección del tejido duro es cuando el sentimiento es en lo más interno de su ser. Cuando uno tiene un problema en los huesos, que tiene que ver, hasta a veces se le rompe el hueso, tiene un problema, tiene que ver mucho con lo que es un problema del alma, del espíritu, algo más interno. ¿Qué nos dice el hueso? Hola Miriam, ¿qué tal? El hueso nos dice qué es lo más interno, es lo que está cristalizado, lo más denso, lo más duro. Así lo podemos decodificar. De esa misma manera, los huesos son fundamentalmente para la salud. Tiene mucho que ver con cómo están mis huesos, para cómo está mi salud. ¿Y qué tiene que ver los huesos del alma y del espíritu?
esas creencias alojadas en el alma, esas creencias que tiene la persona, que le causa esas emociones, y esos sentimientos que se atrapan y lo afectan. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? La emoción es una energía en movimiento. La emoción es como que algo pasa, me alegro, me emociona, la emoción me emociona. Así, de pronto, es como que picos altos y baja, y sube y baja. En cambio, el sentimiento es perdurable. Es como cuando tenemos una emoción que lo tenemos tanto tiempo que se va como que cristalizando un sentimiento más fuerte. Y esas emociones, si son emociones tan duras y tan complicadas, se cristalizan como un hueso. Entonces el tejido duro tiene que ver con el alma y el espíritu. Y eso es lo que a mi papá le estaba afectando en sus huesos. Cuando llegó la pandemia y yo ya, por suerte él tenía seguro, yo sacaba las medicinas del seguro, le mandaba a mi papá hacia donde él vive y le dije al médico, mi papá ya no soporta, creo que el cáncer de los huesos está afectándose más. Y me dijo, ya no hay nada más que hacer. ¿Y qué pasó ahí? Cuando me dijo eso, le digo, doctor, ¿de verdad no hay nada más que hacer? ¿Usted qué piensa? Usted como médico. Y él me dijo, bueno, la verdad yo te podría decir, oren, que se dedique a una vida de amor, una vida sana. O sea, un médico ya empezó a hablar de una manera ya hasta más holística. Y yo dije, perfecto. A raíz de lo que a mi papá le pasaba, ingresé más a este mundo de terapeuta y de pronto comencé también a tratar a personas que tenían no necesariamente un cáncer el cáncer que tenía mi papá, pero traté personas que tenían cáncer a la sangre o tenía otra persona que tenía cáncer a los riñones. Comencé a tratar a personas con cáncer. Yo decía, ¿por qué me está pasando esto de que yo tengo que tratar a personas con cáncer? Y me llamaba mucho la atención porque toda resonancia, o sea, algo resonaba en estas personas para querer contactarse conmigo. Cuando yo hice esas terapias a estas personas que tenían neoplasia, las hice con mucho amor y la verdad que es como que ingresar a su campo esta persona y quería que esta persona, yo la miraba de una manera poderosa porque las personas somos tan poderosas y ahí va lo que le estaba diciendo estos días. La medicina holística es, tú mismo eres responsable de tu salud y tú mismo eres responsable de tu enfermedad y así como has creado esta enfermedad, también puedes revertirla y crear tu salud y tú mismo puedes volver a tu salud. Y esa es una manera de ver a la persona y la persona se conecta para sacar esta energía poderosa de amor y poder también hacer una sanación en su cuerpo. Entonces, cuando yo empecé a hacer terapias de estas personas, increíblemente mi papá también empezó a sanar. Y mi papá ahorita está sano, ya se le paró el cáncer a los huesos, pero también hizo él un cambio de vida. Comenzamos a practicar. Cada vez que yo le llamaba le decía, papá, practiquemos, porque antes le decía, ¿cómo estás? Ay, que me duele esto, que me duele el otro, que me duele. Después le decía, papá, practica, vamos a practicar. Estoy bien. Y me decía, bueno, ya, estoy bien. Y después llamaba y me decía, bueno, contigo siempre estoy bien. Papá, genial, le digo, ¿estás bien? ¿Y cómo estás tú? Me dice, ya sé, bien. Y yo le digo, sí, estoy bien. Y si no estoy bien, pues me invento que estoy bien porque voy a estar bien. Entonces, eso hacía que yo no me inmiscuya no me profundice en el tema de, estoy mal, o tratar de seguir con ese tema como que un círculo vicioso de que me siento mal y que estoy mal, y comenzar a ver a una persona no de una manera, qué pena me das,
sino ver a la persona como que eres tan valioso, tienes tanta luz, tienes tanta energía que tú mismo puedes empezar a sanar con tu propia energía de sanación. Y así tenemos que ver a las personas. Y eso significa no ser, decir que pobrecito no es ser compasivo. Ser compasivo es, ok, me pongo en tu posición, pero yo entiendo cómo tú tienes una grandeza y te veo con esta grandeza que tú puedes salir de esto. Ahora vamos a hablar del tejido blando. El tejido blando, ¿qué cosa tiene que ver el tejido blando? Tiene que ver con la carne, con los músculos, con la grasa, con los nervios, con la piel, con los órganos que están en nuestro cuerpo. Eso tiene que ver el tejido blando. Todo lo que pasa en una enfermedad o en un accidente en el tejido blando tiene que ver con el pensamiento, con el pensamiento. Entonces vamos viendo, el tejido duro tiene que ver con el alma, algo muy interno, muy fuerte, con el sentimiento muy fuerte. Y el tejido blando tiene que ver con el pensamiento. Entonces uno tiene que tener cuidado, cuidado con lo que piensas, porque todo lo que piensas estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y se materializa. Me pasó hace casi un año, que de pronto yo tenía 2 días pensando en mi mamá y estaba así como que mi mamá no me llama, mi mamá no le intereso, y cosas así, molesta, pensaba, ¿qué estará pensando? ¿Por qué no me contesta el teléfono? Mi mamá se le ve valor al teléfono, pero yo pensaba, sí, no me llama, no tengo nada. ¿Qué pasó con mi mamá? Entonces, voy a cocinar, corto una carne y me rebano el dedo. Me rebano así, fuertísimo. Y yo miré, se vio hasta abajo y se comenzó a salir mi tejido blando y dije, wow. Y comencé comencé a hacer acá hasta llorar y todo. Mi hija vino y le dije, en vez de yo preocuparme por mí, ese momento comencé a llamar a mi mamá para contarle que me había rebanado el dedo, me había hecho un corte en el dedo. No me contestó porque no estaba bien con la línea. Entonces yo le dije a mi hija, agarra un huevo, saca la yemita del huevo y me lo pegué con el yemita del huevo, con la clarita del huevo. Eso es poderosísimo, ¿eh? Entonces, ¿por qué no me fui de la clínica y todo? Porque yo ya no tenía el seguro, porque yo había renunciado a mi trabajo. Entonces ya no tenía seguro y decía, ¿y ahora cómo me van a coser? Bueno, mi dedo ha quedado bien y también salió mucha sangre que ahorita le voy a comentar qué significa eso. Entonces, ahí me di cuenta, wow, nosotros tenemos que vivir la experiencia para empezar a darnos cuenta. Y ahí yo codifiqué, ¿no? Fue mi mano, ¿qué mano fue? Fue mi mano izquierda. ¿Qué tiene que ver que sea mi mano izquierda? Mi mano izquierda, porque el lado izquierdo del cuerpo tiene que ver con el lado femenino, con una emoción a alguien femenino. El lado derecho tiene que ver con una emoción al masculino. Entonces yo dije, ok, mi emoción es hacia un femenino. ¿Ya? Ahí está mi primera decodificación, hacia un femenino. Entonces ahora vamos yendo al siguiente punto, que es el tejido fluido. Y el tejido fluido, ¿qué cosa es el tejido fluido? Corresponde a la sangre, al agua. Nosotros tenemos, más del 90% de nuestro cuerpo, del cuerpo humano, es líquido. El cuerpo es líquido, tiene que ver con el agua, la sangre, la linfa, la transpiración, la saliva, las lágrimas, la secreción, el sistema endocrino, las secreciones sexuales. La característica de este tejido líquido es fluir, el movimiento. ¿Y qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho con los sentimientos.
muchísimo. Entonces, vamos viendo del inicio. Tejido duro tiene que ver con el alma, con el espíritu, con algo muy interno, con algo, una emoción sumamente interna. Se afecta lo que es duro, los huesos, que también tiene que ver con los dientes. Se le rompe un diente a una persona y ahí te das cuenta, tejido duro. El alma o el espíritu, algo interno. Tejido blando, pensamiento, tiene que ver mucho con el pensamiento. Me afectó algo de mis pensamientos. Y el tejido líquido, el tejido fluido son los sentimientos. Entonces ahí se conectaba con que yo me rebané el dedo de la mano izquierda, que tenía que ver con en la piel, tejido blando, que tenía que ver con los pensamientos que yo tenía en ese momento. Al cortarme comenzó a salir mucha sangre que tenía que ver con el tejido fluido, que es la sangre, que tenía que ver con los sentimientos. Entonces yo ya dije, mi pensamiento generó mis sentimientos y estos sentimientos tenían que ver con alguien femenino porque fue en mi lado izquierdo y este femenino era mi madre. Y fue mi dedo izquierdo. ¿Cuál dedo? Fue el anular. ¿Qué significa el dedo anular? El dedo anular tiene que ver con la unión. Con la unión, claro. La unión que yo tengo con mi madre. Entonces, ¿qué voy a decir? Si estaría yo, Susana, en mi niña, en mi arquetipo de niña, porque tenemos un arquetipo de niña, todos tenemos un arquetipo de niño, en mi niño interior, lastimado y molesta, hubiera dicho, sí, por culpa de mi madre me ha pasado esto, porque yo mi dedo, que no sé cuánto. Pero ahora como yo adulta, ¿qué cosa tengo que decir? Me ha pasado un accidente. Me pasó, yo ya entiendo que tiene que ver con mi madre, que tiene que ver con alguien femenino, que tiene que ver con mi pensamiento, con mis sentimientos también. Entonces, yo integrar esta emoción, traerlo al frente para que comience a sanar. ¿A sanar qué? Si ya tengo el dedo roto. A sanar, sí. Porque una cosa es que me haya curado, otra cosa es que me haya sanado. Y la sanación con la curación tiene mucha diferencia, muchísima. Porque la curación es física. Hola Galileos, ¿qué tal? La curación tiene que ver con el tema físico, pero la sanación tiene que ver con el tema interior, con el tema del alma. Entonces, nosotros, si queremos comenzar a decodificar nuestro cuerpo, tenemos que comenzar a ver cómo nos habla nuestro cuerpo mediante estos síntomas. Y cuando vamos dándonos cuenta, eso es muy importante para nosotros. Y ahí va este mensaje. Nuevamente se los voy a repetir. El que conoce al exterior es erudito. El que se conoce a sí mismo es sabio. El que conquista a lo demás es poderoso. Y el que se conquista a sí mismo es invencible. Lao Tse. Pero ¿por qué yo digo invencible? ¿Invencible en qué? Invencible en que yo pueda conquistarme a mí misma porque yo ya voy a tomar conciencia de que todo lo que me pasa tiene que ver conmigo. Y eso es conquistarme a mí misma, porque todo eso tiene que ver yo. Tengo que ver yo. No tengo que estar echando la culpa al otro, porque el otro no existe. El otro no existe para el lenguaje de mi alma, para lo que me dice mi alma, no existe. Entonces, cuando nos pasa, y hay que ser consciente de esto, cuando nos pasa que tenemos una aflicción, que tenemos algo que nos afecte, tanto en la salud física, en la salud emocional, en la salud mental, nosotros somos responsables de eso y tenemos que
darnos cuenta, y ahí está lo que ayer les comenté, la integración de la medicina general, la medicina convencional con la medicina energética. Es muy bueno que ustedes integren esto, tanto la convencional con la energética, para que no solamente se curen cuando tienen algún problema de síntoma o un problema ya que se haya hecho una enfermedad, sino para que ustedes también se sanen su interior. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay una frase que dice: en lo que pensamos nos convertimos, y en función de aquello en que nos convertimos podremos deducir de lo que estamos pensando. Somos pensamiento cuando el pensamiento se hace parte de nosotros. Sin embargo, realmente no somos eso. Lo que sí somos somos personas íntegras, integrales, somos personas que somos mente, cuerpo, espíritu, y somos personas valiosas, valiosísimas. Entonces vamos a empezar a cambiar nuestros pensamientos para que nuestros pensamientos no generen emociones, o si tenemos pensamientos positivos va a generar una emoción positiva. Pensamiento positivo genera una emoción positiva, esa emoción positiva trae sentimientos positivos, esos sentimientos positivos generan realidad, acciones positivas, realidades lindas. Pero cuando tenemos pensamientos catastrofistas van a llevarnos a tener una realidad también catastrofista. Entonces seamos conscientes de que ya que somos nosotros creadores de nuestra salud, también somos creadores de nuestra enfermedad, pero también podemos volver a crear nuestra salud. Y creando nuestra salud siempre vamos a estar en bienestar. Ahora yo les invito a que cierren sus ojitos, y hoy, con una vela blanca que tiene que ver con el arcángel Gabriel, vamos a hacer un pequeño centramiento. Cierren sus ojitos, inhalen y exhalen. Inhalen y exhalen. Inhalen y exhalen. Hoy vamos a pedir al arcángel Gabriel que nos dé sabiduría, que nos brinde sanación y que nos otorgue entendimiento. Divino arcángel Gabriel, ilumínanos y danos el entendimiento para comprender que todo lo que nos pasa es para nuestro mayor bien. Porque es para volver a sentir nuestra alma, a darle un lugar y a entender que somos un alma en un cuerpo físico. Divino arcángel Gabriel, envíanos tu rayo de luz con tu poder de sanación, y también para tener este poder de comunicación y decir las cosas que verdaderamente, de una manera amorosa, podemos decirla. Divino arcángel Gabriel,
ilumínanos hoy y siempre. Inhale y exhale. Inhale y exhale. Y ahora con una sonrisa amorosa pueden abrir sus ojitos. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Hola, Marce, ¿qué tal? Muchas gracias por haberse conectado. Y así estamos en estos días, esta semana donde estoy conversando sobre la salud, sobre los temas que nos afectan. Así que mañana también los invito para que se conecten a mediodía. Y también los invito a que aquí está su servidora. Yo soy especialista en medicina energética y bueno, muchas gracias por estar aquí.